de la llamada esclavitud. Había una explotación del hombre por el hombre en el cual tenía que estar apegado o sujeto a las órdenes que se le daban. Los esclavos eran individuos desprovistos de cualquier tipo de protección jurídica, sindical o social. Prácticamente eran personas que eran 100% discriminadas. No había una protección a los derechos laborales, no había un sindicato prácticamente que estuviera al pendiente de lo que son sus derechos y lo que son sus obligaciones. Este esclavismo surgió hace mucho tiempo atrás. Se le consideraba como un crimen contra la humanidad. ¿Por qué? Por el trato injusto e inhumano que se le hacía a la persona. Al tanto tiempo estar trabajando, al estarse esforzando físicamente, al no tener una seguridad dentro de la actividad que estaba desarrollando, entonces se considera un crimen contra la misma humanidad, el trato que se les daba. Y hoy en día, con el paso del tiempo, la esclavitud pues es prácticamente algo de probable en la sociedad, es algo que legalmente tiene consecuencias si se lleva a ejercer, y hoy vemos que en el desarrollo de lo que es el trabajo, ya muchas veces las empresas cuidan en no caer en este tipo de situación. ¿Por qué razón? Porque pueden presentar la misma institución demandas si presenta características de maltrato a sus empleados, si presenta características de jornadas largas sin trabajar. Entonces, hoy en día ya es el esclavismo algo penado. Anteriormente fue una de las primeras fuentes de producción que se fueron teniendo con el paso de los años. Entonces, aquí, el esclavismo nos dice son jornadas muy extensas, abrumadoras. Prácticamente aquí el hombre laboraba para obtener simplemente recursos básicos por una necesidad, o simplemente nacías siendo esclavo y por lo tanto tenías que estar sujeto a llevar a cabo esas actividades. Ya digamos, tú naciste en esa clase social esclavista, te toca por ley desarrollar ese tipo de actividad aún sin tu propia voluntad. Entonces, estamos hablando que surgió como una necesidad, se les daba comida poca, iban disminuyendo sus energías, habían personas que en esa etapa del esclavismo no soportaban la jornada laboral y ahí precisamente llegaban a lo que es fallecer, y la persona que estaba a cargo de los esclavos pues no tenía ningún problema si esa persona falleciera ahí. Hoy en día vemos que pues dentro de un trabajo no puede ser así. Prácticamente el propietario era el dueño de tierras y también de las personas que trabajaban dentro de sus tierras. Aquí nos dice algunas situaciones laborales del esclavismo. Nos dice, dichas labores podrían ser, en el caso de mujeres, de limpieza, cocina. Existía la llamada servidumbre sexual, la cual las mujeres tenían que tener relaciones con sus jefes. Había lo que es crianza de los hijos del amo, mano de obra de construcción, cultivo de munición o incluso la guerra. Aquí hablamos que estas actividades atentaban contra la dignidad de la persona, atentaban contra la seguridad de las personas y de igual forma atentaban contra los derechos de los trabajadores que hoy en día conocemos. Entonces, dentro de este ámbito, el esclavismo se ve dentro de lo que es la dinámica social, porque precisamente la parte del desarrollo laboral comienza a partir de este modo de producción. Y si hoy hacemos una comparación a cómo era la etapa del esclavismo, a cómo se maneja hoy los modos de producción, nos damos cuenta que existen grandes barreras en los cuales hoy en día tener características de esta época, de este modo de producción en la actualidad, es prácticamente penado por la ley. Les pregunto, ¿en qué momento nosotros decimos esa empresa se dedica mucho a estar esclavizada? ¿En qué momento nosotros decimos eso en un trabajo? Es un trabajo muy esclavizado. ¿En qué momento lo decimos nosotros?
Profe, buenos días. Buenos días. Bueno, yo consideraría Ujú. cuando es un trabajo esclavizado, cuando no tiene un horario de descanso. Ok. ¿No hay un horario Sí, de gracias. descanso? Un horario de descanso y prácticamente, digamos, la persona o el personal no tendría, digamos, un espacio, pues Ajá. trabajaría, digamos, toda la noche, todo el día. Eso sería un ejemplo. Ok, muy bien. ¿Quién o más? Aquí nos dice no hay un horario de descanso. ¿Qué otra cosa decimos nosotros? Ese es un trabajo esclavizado. ¿En qué momento lo diríamos? Profe, Sí, buenos días, ¿te escucho? profe, buenos días. Buenos días. Un trabajo esclavizado, yo puedo decir cuando vas a pedir un empleo, ahí dicen horario disponible. Tu Ajá. horario cuando tú trabajas, no tienes por qué poner excusas, porque por eso estás trabajando, porque estás disponible a lo que ellos te manden. A lo que Ok. ellos ordenen, uno tiene que estar sujetos. Si ellos dicen, deja esto y haz aquello, uno lo tiene que hacer porque por eso te paga para hacer lo que mandan. Pues. Imagínate Ok. que uno ahí está. Sí. Ok. Bueno, aquí nos dice que tiene mucho que ver si te dan un horario y tú lo aceptas, prácticamente desarrollas ese trabajo aún sabiendo prácticamente las horas que te dan. Bueno, otro ejemplo de esclavismo es cuando de repente vemos que es un trabajo, como decía su primera compañera, muchas largas horas de trabajo, pero un sueldo muy bajo. Ahí podemos llegarlo a considerar, no, pues es un trabajo muy esclavizado. O que te hagan trabajar en días laborales sin tener un sueldo extra o cubrir turnos. De repente no, te toca el turno en la mañana, pero hoy tienes que cubrir en la tarde. Hoy tienes que cubrir tal hora, hoy tienes que hacer tal cosa. También así lo llegamos a denominar como esclavizado. U otra, cuando no tenemos prestaciones, cuando no tenemos seguro social, cuando el trabajo prácticamente es riesgoso y no hay medidas de seguridad, nosotros podemos determinar que es un trabajo esclavizado. Pero ciertamente la mayoría de los trabajos es más centrado cuando las jornadas son muy largas o cuando ya te impide ese trabajo realizar otras funciones fuera de lo que es la parte laboral. En la parte donde dice una de las funciones del esclavismo es la servidumbre sexual. Hoy en día, ¿qué dicen ustedes? ¿Se sigue presentando esta situación en el trabajo de la explotación sexual? ¿Se seguirá presentando? Profe, yo creo que sí, considero que sí, ¿Mm? porque a veces en unos casos, pues yo digo que lo exceden a cierto límite, pues, y Exactamente. tiene un rango, digamos un rango, pero a veces lo exceden, pues yo considero que sí. Sí llega a ver la parte de la explotación sexual. Y de hecho ahorita lo podemos ver al hablar del tema de género, funciones del género, funciones de un hombre y de una mujer dentro de una empresa. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, la licenciada tal ya subió de puesto, ¿qué es lo primero que piensa la gente? Les pregunto a ustedes. La licenciada tal ya subió de puesto tan rápido, ¿qué es lo primero que piensa la gente? Que tuvo algo que ver sexualmente, por eso le dieron el trabajo. Exactamente, y si nos damos cuenta, el esclavismo se daba mucho la servidumbre sexual, pero hoy en día situaciones de abuso, de acoso, de diferencias de género, todavía se siguen presentando. Podemos ver casos donde existen empresas donde una mujer no puede tener un desarrollo, por decirlo así. La mujer nada más se queda como secretaria, pero más allá de eso no puede ascender. O las mujeres ganan este sueldo y los hombres ganan tal sueldo. Pareciera que no, pero aún existe. Y hoy que vemos el tema del abuso sexual, se sigue dando dentro de lo que es ámbitos laborales, dentro de dependencias, pero obviamente es algo que tiene que estar penado directamente desde el ámbito jurídico. Esto era anteriormente, pero hoy en día se sigue presentando en otras formas la parte de la explotación sexual. No sé si han escuchado casos de personas que se dedican a hacer limpieza en las casas y los propios patrones abusan sexualmente de las personas que se dedican a este oficio. Y de hecho llega a ser un riesgo el ser ama de casa. ¿Por qué? Porque puedes pasar por abuso sexual,
puede llegar a pasar porque no te paguen como debe de ser, puede llegar a pasar que no se respeten tus derechos e incluso que se te tenga encerrada dentro de la misma casa y no te dejen salir. Hay muchos casos que se dan y ser ahorita, dedicarse a la limpieza, sí, es un peligro eminente para la mujer. ¿Por qué? Porque no se respetan los derechos y lo que son las responsabilidades al momento de ejercer este oficio. Prosiguiendo con lo que es la esclavitud, nos dice, tierra y trabajo son fuerzas productivas fundamentales. Anteriormente, dedicarse a estas cuestiones de trabajar la tierra era la parte económica más fuerte, pero no se contaban con las herramientas necesarias, no se contaban con lo que hoy llamamos una capacitación del personal. Simplemente vas a hacer esto, lo hacías. Si la persona no sabía emplear tal actividad, podría lesionarse, podría lastimarse, podría llegar a morir en ese lugar y no había problema alguno. Hoy, ¿qué pasa? Si una persona en nuestra empresa sufre un accidente, ¿qué llegaría a pasar? Si una persona en nuestra empresa sufre un accidente, ¿qué llegaría a pasar? Pues, profe, comúnmente la empresa tiene que responder, Ajá. porque si no responde, entonces ya ve que ya ahorita ya está de moda que uno denuncia a sus patrones, pues. Entonces, por eso le emplean un seguro, porque responde, pues. Cuando estamos trabajando en una empresa que está legalizada, tiene que responder. En cambio, si trabajamos con uno que no nos da seguro, entonces también nosotros ahí estamos si nos pasa algo, pues no nos responden. Pero si en una empresa legalizada, sí. Exactamente, ahí viene la parte del seguro social. Si ocurre un accidente, lo tiene que pagar la empresa, pero ciertamente hay empresas que podemos adjudicar una característica que tenían la esclavitud, que no dan lo que es seguro social, que la persona está en un medio de trabajo que es riesgoso y no te dan seguro. Sufres un accidente y el mismo trabajador es quien tiene que arreglar los pagos de todos los gastos médicos. E incluso hay trabajos donde una persona tuvo un accidente, cubrió sus gastos médicos, por ese accidente se ve incapacitado para trabajar y no se le paga. Pues ahí viene la parte de violación a los derechos. Pues es importante cuando buscamos un trabajo, buscar empresas que realmente brinden esta parte de la seguridad laboral, cosa que en el esclavismo no existía. Nos dice acá, los esclavos eran personas que en la ley figuraban como objetos. ¿Qué significa? Era como un vaso, como una silla, que si se descomponía, pues no hay ningún problema. No eran tratados de una forma humana. Hoy, si una persona se le ejerce la violencia dentro del ámbito laboral, esta persona puede demandar a la empresa por esta situación. Anteriormente era simplemente un objeto que puede servir y si no sirve, se desecha. Nos dice, el amo de estos debía alimentarles y proporcionarles residencia. En aquel entonces del esclavismo sí, se les proporcionaba una alimentación, pero una alimentación carente. Y se les proporcionaba un pequeño espacio para sobrevivir o pasar el agua, el frío, no sé. Pero era algo mínimo, como una miseria que se les daba. Siguiente. El modo se sostenía por la masiva esclavitud a nivel mundial. Anteriormente, ¿verdad? Que el mundo se sostenía de esta forma, que era la esclavitud, el trabajo. Siempre hemos visto que existe una diferencia marcada entre clase alta y clase baja. Vamos a ver esos tipos de tres clases sociales. Clase social baja, clase social media y clase social alta. ¿Ustedes en qué clase social se encuentran? ¿Baja, media o alta? ¿En qué clase social se encuentran ustedes? Pues yo considero clase media. Clase media, ok, vamos a ver la diferencia. Clase social alta tiene la riqueza, tiene el poder, tiene los recursos para movilizar, su estilo de vida es muy diferente. Clase social media, contamos con una profesión,
contamos con cubrir las necesidades básicas, pero en la clase media existe algo llamado conformismo. ¿Qué significa? Nos quedamos ahí. Tenemos para comer, tenemos para subsistir, tenemos para darnos pequeños lujos y hasta ahí. Clase social baja, simplemente lo que le interesa es subsistir, tener comida, comer al día. La clase social media conoce la situación. ¿Qué significa? Sabe que la clase social alta está pisoteando a la clase baja y pasa trayendo a la clase media, pero muchas veces no hace nada. ¿Por qué? Porque cada clase social tiene un tipo de educación dentro o inmerso en su ideología. La clase social alta lo que piensa es en ser el jefe, piensa en tener su empresa, piensa en tener un desarrollo. La clase social media piensa más en ser empleado. Y la clase social baja piensa simplemente en subsistir con lo que caiga. Entonces, aquí la clase social media, les decía, tenemos un pensamiento específico que nos han inculcado en nuestra clase social. Si hacemos una encuesta aquí en esta licenciatura que ustedes están cursando, ¿quiénes quieren tener su propia empresa? Van a levantar como unos 5 o 6 la mano, ¿no? Pues yo quiero ser el dueño de mi propia empresa. Y los demás pueden que digan, no, yo quiero trabajar en una empresa de gobierno donde tenga mis prestaciones, donde tenga mi sueldo base, donde tenga un nivel de vida. Pero la clase social alta no piensa en ser empleado, piensa en ser el dueño de la empresa. Y eso es una mentalidad que se va teniendo. Es como la esclavitud. En la esclavitud las personas lo que pensaban es trabajar su jornada, tener que comer y tener donde poder dormir. Nos dicen, eran propiedad del amo formando parte de su patrimonio. Prácticamente la persona esclava era parte o era el dueño, prácticamente hacía lo que quería con el esclavo. ¿Por qué? Porque era de su propiedad, como mencionaba al inicio, era un objeto que yo muevo de un lado a otro, por lo tanto es mi propiedad, yo lo manejo como yo quiera. Y la otra, eran utilizados como objeto de cambio. Prácticamente otra forma de organización económica era yo tengo un esclavo, el de allá tiene otro esclavo, lo intercambiamos como un objeto de cambio, prácticamente como menciona acá. Entonces, en esta etapa existen violación a los derechos, existían en aquella etapa lo que es la parte de hacer sentir un objeto a las personas, no había la parte humanitaria dentro de la acción de producción, pero hoy en día, si vemos la transformación, hoy en día el mismo sistema nos pide cuidar a nuestros empleados. Vamos a poner un ejemplo. Esclavitud, tú trabajas todas estas largas horas de trabajo. En la actualidad existe, por ejemplo, la psicología organizacional, que es una disciplina que me enseña que tengo que cuidar a mi empleado. Tengo que saber cuál es su motivación, tengo que saber qué le gusta al empleado, tengo que saber que el empleado quiere tener un desarrollo dentro de mi empresa. Y si yo le ofrezco eso, el empleado va a trabajar más activamente. Vemos cómo va cambiando los roles o los juegos dentro de lo que es la empresa. Hoy existen derechos y obligaciones, hoy existen sindicatos que apoyan a lo que es el trabajador, hoy existen prestaciones en la parte de la seguridad laboral que debe de cumplirlo una empresa en comparación a como era años atrás. ¿Sí vamos claro hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Todo claro? Ok. Bueno. Sí. En aquel entonces existían dos tipos de clases sociales. Hablamos de la época del esclavismo. La primera era los esclavos, quien eran las personas que no tenían derechos y que eran propiedad del amo. Prácticamente el amo decidía sobre las vidas de los esclavos. Pero también estaban los ciudadanos libres, que son los ciudadanos con derechos, los que son dueños de propiedades y son los que pueden tener a cargo prácticamente
a esclavos. Es como llamaríamos en la actualidad clase baja, clase alta. Aún en aquellos años seguía estando dividido la clase, existían las clases sociales. Y si nos damos cuenta, con el paso del tiempo siguen existiendo clases sociales que marcan las diferencias, sea por el proceso económico, sea por el proceso político, sea por el proceso social, enmarcan las diferencias de clases sociales. Pregunta, ¿qué pasaría si no existieran clases sociales? ¿Qué pasaría si no hubiera clases sociales? ¿Qué pasaría? Yo me imagino, profe, que las personas se quisieran casar con la que le gustara, ¿Ah? pero en estos tiempos aún, como la clase social, no se van a fijar en una chava que no tenga buenos recursos, se fijan en una chava que tenga ¿Ah? dinero y que tenga una clase alta. Yo me imagino afectaría, porque se casarían con personas que les gustara, pero ahorita en la actualidad se casan con personas de su mismo nivel. ¿Ah? Según su clase social. Otro, si no existiera clases sociales, pónganse, todos ganaríamos igual. Que aquel gana 7,000, todos ganamos 7,000. Que todos tenemos derecho a tener un buen estilo de vida, todos lo tendríamos. Pero obviamente no podría existir una sociedad sin clases sociales. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque siempre en una sociedad van a haber un conjunto de individuos que quiera dominar a otro conjunto de individuos. Entonces, estamos hablando que sería un sueño que no existiera las clases sociales, porque todos seríamos tratados de manera igualitaria, no existirían diferencias, todos tendríamos el mismo acceso a la educación, todos tendríamos la misma formación. Entonces, a esa pequeña masa de individuos que quiere tener poder, no les conviene que no existan clases sociales. Entonces, esta es una parte de que nos damos cuenta que a un tiempo atrás se seguían presentando las clases sociales y aquí eran dos, esclavos, ciudadanos libres. Hoy en día son tres, clase media, clase baja y clase social alta. Bueno, otro aspecto, la fuerza de trabajo está sometida a esclavitud, es decir, no es propiedad de los trabajadores que por tanto no tienen que ser retribuidos. Los proletariados del modo de producción capitalista poseen al menos su fuerza de trabajo y han de ser retribuidos con un salario. Por ejemplo, en el aspecto de la esclavitud no había un salario como tal, era simplemente ten tu comida, tu estancia. No había esa parte. En el caso, en la actualidad, estamos en un sistema capitalista, llevas una jornada laboral, pero se te retribuye con lo que es un salario. Hoy en día vemos lo que es el salario mínimo, que se le llama. Un sueldo de 2,000 pesos quincenales, ¿alcanza hoy para cubrir nuestras necesidades? Pues considera que no, profe, porque digamos, en este caso, pues en algunos que pagan renta, digamos, renta, alimento, no sé, vestimenta, transporte para el trabajo, pues considero que no. ¿Okay? Hoy un sueldo de 2,000 pesos ya casi no alcanza. Si vives con tu familia y tus papás aportan la parte de la alimentación y aportan la parte de lo que es la renta de una casa y tus 2,000 pesos son solamente para lo que es estudiar, te puede llegar a alcanzar. Pero hoy en día vemos que existen muchos trabajos, existen muchas profesiones. Por ejemplo, no solo en UTAC se da administración y contabilidad, hay un montón de escuelas donde se dan estas carreras. Salen un montón de egresados. ¿Cuál es el problema de que existan muchos egresados? ¿Qué problema cree que existan cuando hay muchos egresados? Pues menos, digamos, menos contratación de personal, porque la mayoría estudia, pero finalmente, digamos, entre más variedad haya, digamos, de esa carrera, pues hay menos posibilidades de conseguir trabajo. Exactamente, se va cerrando el campo laboral. Es una realidad. Exacto. ¿Por qué? Porque se satura. Hoy vemos un montón de personas estudiando medicina, pero vemos personas que son ya médicos y están trabajando de taxista, por lo mismo que hay una saturación. U otro aspecto, sí, hay trabajo,
te contrato, eres licenciado en administración, tienes una maestría en tal cosa, tienes hasta un doctorado, pero tu salario muchas veces no va en relación a tu nivel de estudios. ¿Y qué es lo que hacen aquí las empresas? Bueno, esto tiene tal carrera, tiene una maestría, no, está sobrevalorado, sobrevaluado. ¿Qué significa? Yo a este no le puedo pagar tanto porque tiene un nivel de estudio amplio. Mejor contrato a una persona que dejó la carrera trunca. No sé si han visto que ahorita, por ejemplo, hay trabajos que piden licenciados, que piden personas que han tenido carrera trunca en administración o en alguna carrera. ¿Por qué lo hacen? Porque a esa persona no se le puede dar un sueldo como debe de ser. ¿Por qué razón? Porque no terminó la carrera, mejor lo contrato a él y tiene una noción de lo que va a hacer, pero no le puedo dar un pago como una persona que tiene una formación más amplia. O a veces se le da el trabajo con un salario mínimo. Y si nos damos cuenta, esto sigue formando parte de la esclavitud desde otra postura. Aquí me pagan, tengo una jornada amplia de trabajo, pero mi pago es el mínimo. No es lo que realmente yo tendría que ganar. De repente se han dado cuenta que ven, no, que se solicita tal profesionista, están pagando 2,000 pesos. Y ven, hay un empleado demostrador, está ganando lo mismo. Ahí estamos viendo la situación que se está viviendo en la actualidad. Entonces, todavía seguimos trayendo parte de lo que llamamos nosotros esclavitud, pero envuelto con otra perspectiva. ¿Sí vamos claro acá? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, sí. Okay. Digamos. Va a existir la esclavitud cuando exista violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Si a ti te dicen en tu trabajo eres un inútil, no sirves para nada, todo lo haces mal, es una violencia física. Cuando ocurre una cosa, una violación, viene la violencia sexual. Cuando hay golpes o agresiones, ya viene la violencia física. Pero a veces en un trabajo podemos estar pasando cualquiera de estas tres. Y estamos hablando, estamos teniendo características de lo que es la esclavitud. ¿Sí vamos claro hasta acá? Okay. Por último nos dice, la esclavitud, la condición del esclavo era hereditaria. ¿Qué significa? Si tú eres hijo de esclavo, te vas a dedicar a eso. Es como las clases sociales. Si tú naciste en la clase baja, ese va a ser tu destino, por decirlo así. Si tú naciste en la clase media, te va a tocar esto. Si tú naciste en la clase alta, te va a tocar vivir esto. Era la misma forma que en lo que es el esclavismo. Eras hijo de un esclavo, tenías que desempeñar ese rol de seguir toda tu vida siendo esclavo. Ok. Vamos con lo siguiente. Esta tarea ya se los mencioné, ¿no? Esta tarea se los mencioné, ¿no? No se lo sé. No, profe. ¿No? Bueno, va a ser para la próxima semana, dice acá, menciona de qué manera se presentaría el esclavismo en la actualidad en México, explica con tus propias palabras con un ejemplo detallado. El ejemplo que me habían puesto anteriormente. En la actualidad, en las empresas, se observan altas jornadas de trabajo con un bajo sueldo. O sea, van a relacionar cómo es hoy el ámbito laboral y qué características tendría de lo que es el esclavismo. Puede ser a mano o a computadora. Y ya en otro apartado me van a mencionar los derechos laborales actuales, derechos laborales que hay y cómo esos derechos eran violados en lo que es la etapa de esclavitud, ¿sale? Igual a mano o a computadora. ¿Sí vamos a estar aquí el trabajo? ¿Alguna duda? Sí, solamente serían esos 2 puntos, ¿verdad, profe? Sí, cómo se presenta hoy el esclavismo en el trabajo y la otra, buscar los derechos laborales y cómo los derechos laborales eran violados en la etapa de esclavitud. Eso pueden hacerlo a mano, a computadora. Aquí les puse 2 cuartillas, pero pueden hacer una cuartilla de lo que es información. ¿Sale? Para el siguiente sábado. ¿Dudas, preguntas? Que solamente sería eso. Solamente eso sería de tarea. ¿Sale? Ok, bueno. Bueno, entonces hasta aquí lo dejaríamos. Seguimos el siguiente sábado, igual a la misma hora. De igual forma, el siguiente sábado ya les colocaría, aparte de videoconferencia, les voy a colocar otros videos más. ¿Sale? Ok. Bueno, hasta luego. Sí, igualmente. Gracias. Profe.